Buenas noches, mi nombre es Carlos Armas, gerente de Mercadeo Digital en Globofran. Bienvenidos sean todos a nuestro webinar Invierte y emigra legalmente a los Estados Unidos con nuestro producto Globoplan B y la oportunidad de Teriyaki Madness. Hoy tenemos como invitado al director ejecutivo de Globofran, Jorge Partidas. Para mantener la comunicación con ustedes, estamos utilizando GoToWebinar. La plataforma cuenta con una sección de chat en la parte lateral. Hacia la derecha la podrán ubicar. En ese botón pueden hacer clic y pueden realizar cualquier pregunta que desean, la cual nosotros al finalizar la sesión vamos a dar respuesta. Les recordamos que el webinar está siendo grabado y tanto para ustedes como las personas que no pudieron asistir la noche de hoy, estará disponible en nuestro canal de YouTube a través de www.youtube.com/globofran. Le doy la bienvenida a nuestro webinar a Jorge Partidas. Te doy la palabra, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias. Y por aquí me pongo un poco en la pantalla para que me puedan ver. Voy a estar en la pantalla unos minutos y después paso a lo que es la presentación. La presentación va a tener una duración, yo diría aproximadamente como de 1 hora. Y bueno, lo importante es que también sea una parte interactiva donde ustedes también puedan tener sus preguntas. En el sistema podrán hacer las preguntas. Luego podremos, si hay interés de tener una conversación un poco más a fondo y evaluar ya casos específicos, con gusto lo podemos hacer. Lo que busco con esto es dar un poco entendimiento de lo que significa montar un plan B a través de un proyecto de franquicia en los Estados Unidos y qué significa eso desde un punto de vista legal, desde un punto de vista financiero y dónde llega. Yo creo que yo arranco por decirle, o sea, hablaré un poco después de lo que es Globofran, pero quiero iniciar por la parte de por qué nos busca la gente para activar esto. Yo creo que son tendencias que están pasando en Latinoamérica. Voy a desactivar mi cámara, la activo después al final, porque lo que quiero es más que me vean a mí, es que me vean el contenido y buscaré la manera de que puedan llevarse valor de todo esto. Ok, entonces, yo diría que factores que activan un plan B en Estados Unidos, y esto es recurrente a través de las personas que nos buscan, lo primero que estamos viendo y sucede es que vemos el factor político y eso luego tiene un impacto sobre otros factores, pero la tendencia regional a modelos populistas y digamos, yo diría que por bien o mal, estamos viendo un resurgimiento del modelo populista en Latinoamérica en varios de los mercados y estamos teniendo un impacto de muchos clientes porque de alguna forma empiezan a prepararse hacia eso, hacia lo que puede venir y con razón. Pero estamos viendo lo que está sucediendo en México, incluso en Argentina, en Chile, que no lo habíamos visto de esa manera. Lo que hay tendencias, ¿sabes?, de futuro que estamos evaluando también incluso en Colombia, obviamente Venezuela. Y son factores que están teniendo un impacto, lo estamos viendo en la cantidad de personas que nos están contactando de forma diaria y donde estos mercados empiezan a tomar un poco de fuerza. Eso después tiene un impacto en la parte económica, obviamente, y lo que estamos viendo es que en estos mercados estamos viendo una disminución de la inversión extranjera directa. Hay factores económicos que uno puede empezar a determinar hacia la tendencia del mercado. Y vemos eso, una disminución de inversión extranjera directa en muchos de estos mercados. Vemos también una aceleración de la oferta inmobiliaria local e incluso una pérdida de valor en la parte inmobiliaria local en estos países y eso se da un poco por la falta de demanda. Entonces estamos viendo en ciertos mercados que ya hay gente que está colocando muchas las propiedades y no se venden. Y eso viene asociado un poco a lo político, que después tiene un impacto obviamente en lo social. Y yo diría que una de las principales razones por las que la gente nos contacta es por el tema de la inseguridad, el tema familiar y cómo eso puede tener un impacto en la familia y en el futuro de los hijos, que también se da un poco empieza ese conflicto de clases
y que viene asociado a lo político. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son las que incentivan y motivan a que mucha gente empiece a pensar realmente en un plan B y qué hacer para ese plan B. Si se identifiquen con alguna de estas variables, no es casualidad. Esto nosotros a través de todos los años hemos visto que estas cosas se repiten y generan un ciclo hacia lo que es una búsqueda de activarse en eso, que es un plan B. Y ahora yo diría, ¿por qué ahora? ¿Sabes por qué, ¿sabes por qué querer hacer algo ahora? Hay ciertos mercados que tienen oportunidad de acceso a visas y hablaré un poco de ese tema, ¿no? Pero las visas, y hablo específicamente en el caso de Estados Unidos, no es un tema, no es un tema que va a estar ahí para siempre. Hay programas de visas y esos programas de visas a veces se renuevan, a veces los países arbitrariamente los eliminan, y no necesariamente estoy hablando de Estados Unidos, sino la contraparte del país. Por ejemplo, puedo hablar de un caso muy particular. Tanto Bolivia como Ecuador tenían tratados para una visa de inversión, que es la visa E2, y hablaré un poco de esa visa, con los Estados Unidos. Ellos decidieron unilateralmente eliminar ese tratado, lo cual ha tenido implicaciones importantes en muchas personas que luego nos buscaron para poder hacer algo y ya no podían bajo esas visas, tenían que acceder a unos montos de inversión mayores con mayores limitaciones, y muchas personas ya no podían hacerlo. Entonces, la oportunidad de acceso a visas a ciertos mercados, como puede ser Argentina, como puede ser México, no es casualidad y no es algo que puede que por un tema de retórica política eventualmente se puedan eliminar esos tratados, como pasó con Ecuador. Lo interesante es que una vez que entras en esos tratados, una vez que tienes esa visa y se haya eliminado ese tratado, Estados Unidos ha hecho concesiones importantes con las personas que ya tenían esas visas para poderlas mantener. Los montos de inversión ¿y por qué ahora los montos de inversión para obtener las visas pueden variar en el tiempo? Hay ciertas visas de inversión, como puede ser la visa B5, y hablaré un poco de ellas, que tienen unos montos en este momento de $500,000 y que ya hay propuestas para aumentar esos montos en el Congreso. En septiembre de este año se va a revisar y se estima que puedan subir a por lo menos $800,000 en esa visa para poder sacar esas visas. Entonces los montos de inversión ahora son interesantes. Hoy estaba hablando con uno de nuestros aliados, que es un abogado migratorio, y me comentaba que él tenía que empezar a hacer esos trámites. Si alguien quería, tenía que hacer los trámites de inmediato para que pudieran llegar a esos tiempos y no ser afectados en caso de que subiera. Y para algunos mercados aún los activos tienen valor, y eso es una realidad. Yo estaba la semana pasada, estaba en Ciudad de México y comentaba con unos clientes que ya estaban colocando propiedades, que era parte de su plan, estaban colocando algunas propiedades y el valor de esas propiedades no se estaba vendiendo ese valor, estaban empezando a tener que venderlas a un descuento. En el caso de Venezuela, sabemos que el valor de las propiedades se ha derrumbado de una manera muy agresiva. Entonces, para algunos mercados, hay muchas personas que están participando en este webinar de diferentes países de Latinoamérica donde las propiedades aún tengan ese valor. Es algo a considerar del por qué ahora. Luego hablo muy rápido sobre GloboFran y aquí no me voy a extender mucho, pero nosotros hemos ayudado en el tema de inversiones migratorias a clientes por más de 6 años. Y tenemos 3 tipos de clientes. Tenemos ese cliente que está buscando emigrar de una forma inmediata a los Estados Unidos y está buscando una actividad comercial en la que pueda desempeñarse. Después tenemos un cliente que está buscando comprar una residencia y poder llegar y tener un green card en los Estados Unidos. Y después tenemos otro cliente que es el que está buscando armar un plan B. Hoy hablaremos un poco más sobre el tema del plan B. Y trabajamos con clientes de toda Latinoamérica, de Brasil, pero también clientes que tienen pasaportes españoles, italianos, muchos clientes de habla hispana que están en Latinoamérica y tienen otros pasaportes también, que también optan por ciertas visas. Pero si tengo que pensar en algo que ha sido lo más concreto y lo que nos sentimos más orgullosos es que hemos podido lograr más de 1,000 visas de inversiones migratorias a través de proyectos, y eso ha ayudado
digamos, a cientos de familias, no solamente planificar, sino emigrar y ver cómo llevan ese proceso, lo cual es un modelo que ya de alguna forma lo tenemos probado. Ahora me quiero enfocar un poco en dos visas, que son dos visas de inversión, y quiero con esto, de alguna manera, crear el panorama, sembrar lo que va a ser el resto de mi presentación, tomando un poco la parte legal migratoria. Yo no soy abogado y no quiero que tomen lo que voy a decir a pluma, pero de alguna forma les voy a dar un resumen de lo que son las dos visas más importantes que nosotros hemos visto y hemos trabajado con nuestros clientes y representan la mayor parte de nuestra cartera de visas de inversión que hemos sacado y que las hemos asociado a proyectos. Esas dos visas son, como lo dicen, son visas de inversión. Yo les diría que hay tantas visas prácticamente como el abecedario, y lo que hemos visto es que han sido efectivas y también son visas, vemos que son visas, llamémoslo así, positivas y aceptadas por la administración actual en los Estados Unidos, porque eso es lo que está buscando. Un poco la administración está buscando personas que inviertan y hagan crecer. Vemos otras visas que han tenido mucho más conflictos y problemas, asociadas más a visas de trabajo y otro tipo de visas, pero las visas de inversión todavía vemos que hay una gran apertura y aceptación por este tipo de visas. Las visas son la visa E2 y la visa EB5. Y voy a dar un poco ciertas características de cada una de estas visas para que ustedes puedan entender dónde se pueden ustedes situar con alguna de estas dos visas y cuáles son las diferencias en estas dos visas. ¿Aplican a todos los países? No. La visa E2 es una visa que tiene Estados Unidos con ciertos países. En Latinoamérica aplican pocos países. Aplican México, aplica Argentina, aplica Colombia y algunos pequeños otros países, pero prácticamente ya eso es todo. Venezuela no aplica, Brasil no aplica, y estos son visas de tratados. Son tratados que se tienen bilaterales entre Estados Unidos y algunos de los países, como yo les decía en los riesgos iniciales, podría pedir eliminar ese tratado, por lo cual esa visa se podría eliminar. La visa EB5 aplica a todos los países. Es una visa de inversión que requiere una inversión más elevada, pero sí aplica con todos los países. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión? En el caso de la visa E2, no especifica un monto mínimo específico. Lo que especifica es que la inversión que uno haga, y voy a hablar un poco porque va con el tema de las condiciones de esa visa, que la inversión que uno haga tiene que poder producir lo suficiente para poder mantener a la familia en Estados Unidos. Lo cual quiere decir que es muy difícil que uno haga una inversión de $50,000 y le vaya a producir, por decirlo así, $50,000 anuales. En el caso de la EB5 es distinto. La EB5 arranca en $500,000 en este momento y era una de las cosas que les dije que posiblemente suba a $800,000. Si es de $500,000, si está en lo que se llama una zona digamos, de alto desempleo, y $1 millón si es en cualquier otra zona. Pero con $500,000 hay proyectos con los que ya uno puede participar para la visa EB5. ¿Cuáles son ciertas condiciones obligatorias? Aquí pongo la condición de marginalidad y proporcionalidad en la visa E2, que quiere decir, lo que dije anteriormente en el tema de marginalidad, es que la visa debe proporcionar suficientes ingresos para poder mantener a la familia, y proporcionalidad es que la inversión tiene que ser proporcional con el proyecto donde se está invirtiendo. Es decir, si yo invierto, por decir así, $200,000 y el proyecto es de $20 millones, proporcionalmente es muy pequeña y eso tiene un impacto, lo cual posiblemente tienda a ser rechazada la aplicación. Pero si estoy invirtiendo en un proyecto donde la proporción es importante, entonces ya cumple con ciertas condiciones. En el caso del EB5, la condición más importante es la creación de 10 empleos. ¿Debo vivir en los Estados Unidos con la visa E2? No necesariamente, y es una visa bien diseñada para lo que es un plan B, y hablaré un poco más de eso. La EB5 sí busca, porque estás buscando ser un residente permanente, puedes lograr ciertos, digamos, permisos para estar ausente, pero la realidad es que eso lo podrás hacer 1 año, 2 años, pero lo que busca la EB5 es que pases más de 6 meses y que seas residente norteamericano. En el caso de la E2, no tienes que vivir, puedes vivir en otro país, entrar y salir con esa visa. ¿Debo trabajar en el día a día del negocio?
En el caso de la E2, no, ni en la EB5 tampoco. En la E2 tienes que tomar ciertas decisiones ejecutivas, pero no tienes que estar trabajando en el día a día del negocio. ¿Qué tipo de negocios puedo invertir? Tiene que ser una actividad comercial en el caso de la E2. Quiero decir, si ustedes invierten en un apartamento, y eso muchas veces llegan clientes y nos preguntan, eso no opta o no califica para una visa E2. Si ustedes tienen una inversión en acciones de la bolsa, y aunque sea una inversión muy grande y aunque el apartamento valga mucho dinero, tampoco no funciona para sacar una visa E2. En el caso del EB5, son proyectos aprobados por el UCIS, que básicamente maneja toda la parte de inmigración, y son proyectos generalmente en el área de hotelería y de bienes raíces en gran escala. Tiempo aproximado en ser aprobada una vez que uno pone la aplicación, diría que son unos 3 meses aproximadamente en el tema de la E2 y unos 24 meses en el tema de la EB5. Puede ser un poco más, un poco menos, pero esos son los promedios que se están manejando para las aprobaciones, tanto en la E2 como en la EB5. El cónyuge puede trabajar, en el caso de la E2 sí, y en la EB5 también. Es decir, puede trabajar en cualquier otra empresa que desee. El retorno estimado de la inversión es variable en el caso de la E2, y en el caso de la EB5 generalmente son proyectos en los que uno coloca el dinero y se los retornan en un periodo de 5 a 7 años. Con un mínimo retorno, diría yo en ese caso. Si lleva la residencia permanente, la E2 no, la EB5 sí. Toda la familia está cubierta con la visa, en ambos casos sí, hasta hijos menores de 21 años. La duración de la visa es renovaciones indefinidas en el caso de la E2, y coloco porque diferentes mercados, la duración de la visa es distinta. Hay mercados que es a 1 año, a 3 años, o a 5 años, pero las renovaciones son indefinidas. Hay personas que han tenido la visa E2 por más de 20 años. En el caso de la EB5 buscan una residencia permanente. Costo aproximado del trámite legal, esto lo puse porque me lo preguntan, ¿cuánto costaría un abogado para ayudar el trámite? Yo diría que está entre 15 y 20 mil dólares todo para la E2, eso incluye varias cosas, y en el caso de la EB5 entre 20 a 30 mil dólares. Y luego beneficios por costo de matrícula estudiantil, sí en ambos casos, este es un punto bien importante, a veces se ahorran el costo de los proyectos y de las inversiones solamente en el costo de la matrícula estudiantil. Cuando lleva hijos a estudiar como internacionales, el costo es bastante mayor que si son residentes. ¿Cuál es el riesgo asociado a que pueden tener estas visas? Yo diría que es la cancelación del tratado, como les dije, que llegue un país y digan, y en ese caso ya el país que opta ya no pueden tener más esa visa, o el aumento de los mínimos, donde los 500.000 suban a otro monto. Y aquí podemos ver un poco a nivel de los mercados, cuáles son los mercados que van y están hoy día, cómo se reparte, digamos, el pie de visas E2 y EB5 en Latinoamérica. Como podrán algunos de ustedes de repente percatar, verán que sale Venezuela o Brasil en el caso de la E2. No quiere decir que esos mercados puedan, pero lo que sucede es que en esos mercados hay muchas personas que manejan otro pasaporte, como el español y el italiano, que sí aplican a la visa E2. Entonces, son personas que están en Venezuela, pero están aplicando a través del consulado con sus pasaportes españoles o italianos, o de otra nacionalidad que sí aplique. Y vemos que México representa una gran parte de la torta de las visas E2. El mexicano naturalmente migra a los Estados Unidos y ha sabido aprovechar muy bien esta visa. En el caso de las EB5, como pueden ver, mercados que no tienen la visa E2 son los mercados que más toman posición en el tema de las EB5, como es Brasil y Venezuela. Luego quiero entrar ahora en el tema de inversión migratoria y cómo nosotros lo que hacemos es crear un producto que pueda funcionar para poder optar por una visa, para poder tener un plan B en los Estados Unidos. Y aquí arranco con lo primero. Nosotros lo que hicimos fue diseñar un producto que tuviese sentido para cumplir con la parte legal migratoria y con la parte de negocios. Y cuando hablo, pero lo primero que nosotros vimos fue la necesidad de nuestros clientes. Y aquí les digo a las personas que están participando hoy, es quién es nuestro cliente, quién es la persona que generalmente nos compra
un producto o que invierte en un producto de plan B. Son personas que están buscando, en su caso, no están buscando emigrar inmediatamente, lo que están buscando es prepararse. O también ya están en los Estados Unidos bajo otra visa, pero generalmente puede ser una visa de estudiante o una visa de turista, y están buscando cómo se convierten ya en una visa que les permite un estatus donde puedan ya permanecer, digamos, ya sin límites de tiempo, y donde también puedan generar una actividad económica. Son personas que también tienen, en muchos casos, tienen sus negocios ya y trabajan en sus negocios y no están interesados en trabajar en el día a día de la oportunidad que se presenta. Entonces, piensen de esta manera: si estás manejando, si tienes negocios en tu país y lo que quieres es tener un plan B, quieres lograr que tu familia pueda estar en los Estados Unidos, o piensas que la situación en el país se está deteriorando de una manera tal de que quieres tener algo para que eventualmente puedas inmediatamente poder llevar a tu familia y vivir en los Estados Unidos, esto es algo que puede cumplir con esa condición. Por el otro lado, si estás ya en los Estados Unidos o familiares en los Estados Unidos, en un estatus que necesitas pasarlo para que ya puedan estar de una forma, digamos, mejor establecida en los Estados Unidos, esto es un muy buen canal. Luego, nosotros también, lo primero que siempre vemos es que cumpla con las condiciones de negocio, que sea un negocio que sea interesante, que pues, se pueda enterar y que pueda perdurar en el tiempo, y que si tendría que hacerlo sin la visa, también sería un negocio interesante para participar. Entonces, nosotros también buscamos que tuviese una condición de un negocio interesante que pueda hacer. Y, obviamente, que fuese lo que nosotros llamamos visa friendly, que pueda cumplir con todas las condiciones legales migratorias, y entonces ese producto que vaya asociado muy bien con lo que puede ser un negocio, pero que a la vez cumpla con la parte migratoria. Como les decía, no es un tema de comprar un apartamento, mucho menos, sino que busque una actividad comercial. El negocio tiene que ser una actividad comercial, tiene que generar empleos, tiene que pagar impuestos, tiene que haber recurrencia en la actividad. Y todas esas variables fue la que nosotros de alguna forma fuimos evaluando y hemos venido desarrollando por años. Y eso nos llevó a nosotros a identificar y empezamos a buscar, yo diría, de hecho contratamos un estudio para que nos ayudase a identificar conceptos. Y nosotros el año pasado arrancamos con varios de esos conceptos, donde posicionamos distintos conceptos, pero lo que le dijimos es cómo lo podemos hacer incluso mejor. Y entonces contratamos un estudio que nos dijese, bueno, mira, estos son todas las franquicias que pueden ser relevantes, que hemos visto que tienen una atracción económica sólida y que pueden cumplir con las condiciones migratorias. Y hablaré un poco más de eso más adelante, más a detalle. Luego de eso, cuando ya teníamos seleccionado un grupo de franquicias, empezamos también a negociar con esa franquicia para que cumpliese con las condiciones de nuestros clientes, es decir, de ese punto 1 en las condiciones que coloqué. Y que decíamos cómo cumple con esas condiciones de ese cliente que está buscando, que no necesariamente va a emigrar inmediatamente, que está buscando ya prepararse, que está viendo una situación local complicada y que quiere empezar a ya poner un pie afuera por si acaso. Y en ese caso nosotros también teníamos que tener la franquicia a bordo, aceptando eso que venía y esos clientes que traíamos, y que pudiese también incluso no aceptándolos, apoyándolos y viendo cómo incluso agregaba más valor a la ecuación. Y a la final logramos hacer eso en una franquicia que se llama Teriyaki Madness. Teriyaki Madness, ellos están basados, y hablaré un poco más de esta franquicia más detalle, pero están basados en Denver. Ellos tienen más de 55 unidades en este momento. De hecho, se asociaron con un grupo mexicano que maneja Carl's Jr. allá. Están abriendo su primera unidad en los próximos 90 días. Y vemos que en México, en Ciudad de México específicamente, y ya están alrededor de los Estados Unidos. Están creciendo de una manera interesante, pero lo que nosotros hicimos fue, y esto es lo que quiero entrar un poco más en detalle para que lo vean, fue decir, ok, ¿cómo queremos hacer un estudio detallado? Esto lo venimos trabajando con ellos hace un año, con el estudio, y quiero compartir con ustedes
ciertas cosas que nos motivó poder hacer esto con ellos y que nos hizo impulsar este proyecto a la próxima escala. Lo que están viendo aquí es una unidad típica de teriyaki, sería una unidad típica en la que ustedes invertirían y serían eventualmente dueños de participar en un proyecto de Plan B. Entonces, para nosotros eran condiciones de negocio críticas o claves, eran la parte económica para arrancar. Y lo que buscamos fue una empresa que demostrara variables económicas sólidas. Quiero hacer una acotación. Todas las franquicias en los Estados Unidos manejan un documento que se llama el FDD, como pueden ver allá. Sus siglas en inglés son Franchise Disclosure Document. El Franchise Disclosure Document es un documento que tiene por ley toda franquicia que poder colocar información fidedigna todos los años, actualizada sobre sus resultados, su crecimiento, todo, digamos, lo que podemos llamar su evolución positiva o negativa, y cada franquicia lo hace. El estudio que nosotros contratamos hizo una revisión exhaustiva de ese FDD y de los FDDs de muchas franquicias. Y lo que nosotros, y parte de lo que nos llamaba mucho la atención, eran las variables económicas. Como pueden ver, estamos hablando de una franquicia que factura más de $1 millón y que viene con un crecimiento año a año. Eso era una de las cosas que nos llamó la atención. Lo segundo es que hay un crecimiento dentro de las ventas internas de la tienda, y eso dice mucho. Y estamos hablando de un crecimiento interesante del 12% de entre año y año. Eso quiere decir que los nuevos productos están teniendo todavía más tracción y que el ticket promedio que la gente está gastando en teriyaki está siendo más alto. Luego, estamos viendo, otra de las cosas que nos llamó la atención es que ellos controlan bien los gastos asociados. Los costos están un poquito por debajo de la industria, igual que los costos de nómina, que se llevan la mayor parte, digamos, se llevan la mayor parte de los costos. Y eso es muy importante, determinar que están dentro de esas variables. Y las ganancias operativas promedio del 2018 fueron 14.89%, lo cual es un margen bastante saludable para un concepto de fast casual, estilo comida rápida. Ahorita hablaré un poco de lo que eso significa. Pero el poder ver eso nos decía mucho. No quiere decir que en el concepto que nosotros estamos haciendo, ese 14.89 va a bajar, porque va a haber un operador que se le va a pagar para que lo maneje. Pero estamos viendo que si una persona abre una tienda, tenemos digamos, unos márgenes y unos números bastante sólidos según el FDD, en base a lo que ha sido la experiencia de esta franquicia. Otra cosa que hicimos fue evaluar si los litigios no tienen litigios, lo cual no es una franquicia en conflicto. Y muchas veces eso es lo que nos preguntan clientes que llegan, no quiero decir nombres para no desprestigiar a nadie, pero nos llegan clientes y nos dicen qué tal esta franquicia que está muy reconocida en el mercado, que tiene miles y miles de unidades en el mercado. Y si ven un poco más a fondo, van a ver que hay muchísimos litigios, que están cerrando muchísimas unidades, y que en lo particular a nosotros preferimos no colocarlos en esa franquicia, aunque hayan sido de mayor nombre. Lo que nosotros buscamos son franquicias que ya hayan pasado un cierto nivel, que no sean franquicias muy jóvenes, que hayan estado en el mercado. Teriyaki tiene ya muchos años en el mercado, lo cual, digamos, pasa lo que nosotros, hay ciertas pruebas que yo digo que una franquicia tenga más de 5 años, que tenga más de 20 unidades, hay ciertos puntos internos nuestros, ellos los cumplen por mucho rato largo. Entonces decíamos, bueno, buscamos esas franquicias que estén en un punto de crecimiento interesante, y eso nos llamó la atención. Incremento saludable del sistema. Estamos viendo que están creciendo un número de unidades desde un punto de vista neto. Lo que quiere decir, igual que las operaciones manejadas por el corporativo, y hablaremos de esto porque esto tiene que ver con el plan B, ninguna ha cerrado y están en positivo, lo cual nos está diciendo que la franquicia que opera sus propias unidades está haciendo un buen trabajo, que estamos viendo un crecimiento neto saludable del sistema, que no vemos que estén en conflicto. Me llamó mucho la atención. Yo he participado, ellos están basados en Denver, Colorado, y he ido a las oficinas de ellos y he participado en lo que se llama Discovery Days, que es cuando ellos invitan a personas que están queriendo entrar en el sistema, y generalmente las personas que yo he visto en ese Discovery Days
son personas que son dueños de otras franquicias también muy reconocidas y que han hecho sus tareas también y han dicho, los números acá son mucho más interesantes y vemos un sistema mucho más saludable que en el que estamos. Y eso de nosotros era parte de la validación. Nosotros hacemos un proceso de validación exhaustivo, como les decía, que ha llevado prácticamente un año para nosotros poder llegar a donde estamos ahora. Nos gustó también mucho el equipo ejecutivo, porque al final del día es quien está por detrás de los negocios, lo que es importante. Y en el caso de Teriyaki, el CEO de hecho, él arrancó y compró la franquicia y ha estado en otros conceptos, ha sido exitoso, se llama Michael Haidt, y ha sido exitoso manejando otros conceptos. Acaban de traerse al que fue CFO de Chipotle. Chipotle, seguramente algunos de ustedes la reconocerán, y se acaban de traer a la cabeza de finanzas y han traído, tienen un equipo ejecutivo de muy alto nivel que lo que me gusta mucho es que va a ayudar a que esta franquicia llegue a un nivel mucho más alto, ¿sabes? De hecho, me sorprendió mucho porque para el tamaño de franquicia, la cantidad de personas de tan alto nivel es porque están pensando en el crecimiento y lo quieren hacer, no quieren correr y después ver que no tienen el equipo para poder llevar los sistemas y la calidad al nivel que lo desean. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba con el CFO, él me comentaba, se llama John Miller, y él me comentaba que los sistemas que están colocando son sistemas para que digamos, los inversionistas que nosotros estamos trayendo van a poder ver dos cosas interesantísimas. No solamente van a poder ver los resultados diarios de la operación en ventas, métricas desde su celular, lo cual pueden ustedes estar en Buenos Aires y pueden estar viendo los resultados de su negocio que está pasando. Y también van a tener cámaras de video donde van a ver 24/7, van a ver todo lo que está sucediendo dentro de la tienda, lo cual prácticamente te hace estar dentro del negocio y aunque estés de forma remota. Y otro es el tipo de comida. Nos gustó que es un tipo de comida, digamos, que está dentro del rango de lo que son los tres grandes rangos de comida, de comida rápida en Estados Unidos, que son hamburguesas, pizzas y pollo. Pero hay una variación, que es que va a un tipo de comida un poco más saludable, y entonces está en ese in-between, y por eso está en ese, digamos, ese medio, y por eso es que estamos viendo que la facturación está creciendo, estamos viendo que las ventas dentro de la tienda están creciendo año a año. Es también porque está entrando en ese concepto de fast casual, donde estás teniendo una comida que está teniendo un impacto en el mercado y que va a lo que ha sido el público tradicional de comida rápida, pero también ese público que está buscando algo un poco más sano, y por eso estamos viendo estos números. Y de por sí la comida es bastante sabrosa. Luego, yo diría que las condiciones, luego nosotros lo que hicimos fue negociar con ellos cuáles son las condiciones que nosotros queremos para que funcionen para nuestros operadores. Y una de las cosas que para nuestros clientes, y una de las cosas que era fundamental es el operador. El operador es quien maneja la tienda en el día a día. Y ellos se comprometen a ellos manejar la tienda. Entonces estamos teniendo a la propia franquicia manejando las operaciones para nuestros clientes que están entrando con las inversiones migratorias. Y lo segundo, que yo diría que es todavía más interesante, es el tema de las garantías. La mayoría de nuestros clientes, o todos nuestros clientes, están fuera de Estados Unidos o no tienen tampoco récord crediticio dentro de los Estados Unidos. Y ese récord crediticio es necesario para poder dar las garantías sobre los contratos de arrendamiento. Si uno se mete en Estados Unidos es distinto que en Latinoamérica. Si uno se mete en un contrato de arrendamiento en Estados Unidos, pónganse a 7 años, que son contratos de largo plazo, y generalmente en estos restaurantes se entran a contratos de largo plazo, pueden ser hasta 10 años, te piden garantías personales, y esas garantías son ejecutables. Y la mayoría de nuestros clientes no tienen ese récord en Estados Unidos para poder dar esas garantías, por lo cual no podrían alquilar un local comercial. No es como en Latinoamérica, que a veces uno pone primero y último y un depósito, y si no lo pagas te lo quitan. No, aquí son garantías, y ellos podrían tener el derecho de cobrarte los 7 años de renta, y digamos que son $100,000 de renta anual. Estamos hablando de un monto importante. En este caso, Teriyaki se comprometió a poner las garantías corporativas en los contratos de arrendamiento, lo cual también
demuestra el compromiso y el riesgo que asume el corporativo de Teriyaki para que el programa sea exitoso. Entonces, para nosotros era importante entender que la misma franquicia estaba asumiendo un riesgo dentro del negocio cuando tenemos inversionistas que no están, que son, digamos, son inversionistas remotos, que están tomando ciertas decisiones ejecutivas, pero que no están en el día a día del negocio. Queremos que el operador, que en este caso la franquicia, esté. Y luego me voy un poco con lo que es la oferta. La oferta, estamos viendo que es una oferta bien directa. Es $220,000 por inversionista. Son unidades que vamos a arrancar con unidades en Denver. ¿Por qué Denver? Porque es donde está el corporativo y queremos que ellos estén en nuestras primeras unidades, viendo y muy cerca de las unidades para poder irlas a visitar y poderlas manejar. Y son unidades de aproximadamente 1.350 pies cuadrados que están comprando, ustedes se están convirtiendo socios en un restaurante de Teriyaki Madness. Y esto es compatible para aplicar a una visa de inversión. Con esos 220,000, ustedes podrían aplicar a la visa de 2. Si buscan invertir un monto mayor, y eso es por cupo, el restaurante es más, pero cada inversionista es 220,000, si invierten más de 500, podrían aplicar también a la visa de B5. Una cosa interesante que no les dije antes es que el 60-70% de las ventas es de gente que está pidiendo lo que se llama take-out o delivery, gente que está pidiendo comida para llevar o de encargo o de búsqueda. Entonces los locales no son locales muy grandes, son locales que gran parte es en esta nueva tendencia donde está como Uber Eats y estos otros conceptos. Entonces lo que también nos gusta mucho porque está diseñado hacia lo que es el futuro. Entonces tienes tu espacio, son espacios modernos, pero también está diseñado hacia lo que está sucediendo con toda la nueva tendencia. Entonces, esta oferta es importante porque quiero que vean, 220,000 fue el monto mínimo que nosotros pudimos diseñar para que cumpliese con las condiciones de la visa, es decir, con la condición que les dije inicialmente de marginalidad, que pudiese generar suficiente retorno para poder justificar una visa de inversión en los Estados Unidos. Y es menos de la mitad que un proyecto de B5, por lo cual pueden ver la diferencia y el interés. Entonces, esto es un proyecto que para que nos puedan aplicar puede ser compatible con la visa de 2. Es un monto que es lo suficientemente interesante para poder cumplir con las condiciones de la visa y también es un monto bastante más reducido que lo que podría ser cualquier otra visa de inversión. Estamos viendo la presentación de la oportunidad. Siguiente paso sería una firma de acuerdo de confidencialidad. Luego nosotros les enviaríamos todos los contratos para que ustedes tengan 7 días de revisión y también nos interesa que ustedes hagan toda la parte de diligencia, de análisis, donde nosotros tenemos estudios que hemos hecho que con gusto podemos compartir. Podemos tener llamadas con Teriyaki, si desean hacer visitas también lo pueden hacer. ¿Sabes? De hecho, hoy estaba hablando con el presidente de Teriyaki y me decía que va a compartir un video muy particular con nosotros para poder compartir con ustedes de quererlo. O sea, hay ciertas cosas que ustedes sí es difícil poderles expresar en este tiempo, un poco todo lo que está por detrás, pero parte de lo que se buscaría sería eso, que lo entiendan y también vean ustedes todo el tema de ser necesario con abogados. Nosotros manejamos una red de abogados con los que trabajamos, que podemos ponerles a la orden. Digamos, tenemos haciendo esto hace muchos años y conocemos mucha gente, no solamente en la parte legal, también en la planificación fiscal, muchos otros temas. Pero bueno, seguía con el punto 4, les damos un tiempo para que hagan todas las revisiones y podamos tener algún tipo de intercambio sobre eso. Luego viene la firma del proyecto, la inversión en el proyecto y la ejecución del proyecto y la aplicación de la visa. Y obviamente dentro de cada uno de estos pasos hay detalles. Ustedes van a tener que crear una compañía en los Estados Unidos, una cuenta bancaria. Nosotros los vamos a ayudar en ese proceso, los abogados los van a ayudar en ese proceso. Va a haber una verificación de fondos para el dinero que venga aquí a los Estados Unidos. Y luego verán que ya el proceso a veces suena como largo y complejo, pero la realidad es que es bastante sencillo y directo. Y una vez que ustedes entren en ese proceso verán que las cosas van caminando por sí solas. Pero bueno, con eso de alguna forma termino mi presentación. Coloco aquí
con gusto, ahora lo voy a dejar un poco para entrar en lo que son las preguntas que puedan tener. Ahí, como les decía Carlos, ok, aquí ya tengo varias preguntas, denme un segundo, quiero entender, ok. Ok, me preguntan, ok, Luis me está preguntando si estimas que alguna reforma de ley migratoria de Estados Unidos elimine la visa de 2 para Argentina. No, en el momento no vemos ninguna reforma en este caso que ponga en riesgo la E2 para Argentina. O sea, más allá de lo que sabemos es que en Argentina está pasando por un proceso que no es sencillo y que no sabemos en qué va a terminar políticamente. Yo creo que el riesgo estaría más del lado de Argentina que de Estados Unidos en la eliminación. Okay. ¿Podrías decirnos cuáles son los gastos de trámite honorarios de Globofran? Ya nosotros tenemos un acuerdo, y eso lo hacemos con todos nuestros negocios, nosotros tenemos un acuerdo con todas las franquicias con las que trabajamos y tenemos, digamos, nosotros participamos de un monto dentro de lo que se le paga a la franquicia, y eso es un acuerdo que si, yo diría que si ustedes van a una franquicia directo, la franquicia les va a cobrar lo mismo como sin nosotros, lo cual nosotros lo que hemos hecho es, digamos, hecho negociaciones con las franquicias para que parte de lo que ellos reciben sea de nosotros. Así que, de alguna forma, no van a tener que hacer un desembolso adicional a Globofran. El único desembolso que harían, fuera de los 220.000, en caso de hacerlo, sería con los abogados migratorios, que como les dije, dependiendo de la visa, les puse en las láminas iniciales cuál sería el gasto para cada uno de ellos. Ok, ¿qué pasaría si una vez tenga la visa de 2 y esté viviendo en Estados Unidos, dicha visa se cancela, pierdo la visa, me tengo que ir del país? Puedo contarte un poco lo de Ecuador. Ecuador se canceló, pero les dieron una extensión de 10 años a quien ya tenía la visa. Suficiente tiempo para poder generar una estrategia de cambio de estatus hacia otras visas. Entonces, en ese caso, lo que sí es que ya los que querían aplicar ya no podían. Entonces, ese riesgo vale la pena mitigar. ¿Cuál es el margen que queda después de descontar al operador? Los números que nosotros estamos haciendo dentro del FD, porque para nosotros no podemos hacer una proyección ni hacer una promesa de retorno, pero dentro de lo que nosotros estamos viendo, que son los costos de operación, estaríamos hablando entre un 6 y 10% que podría ser el margen que quede sobre ventas. ¿Qué pasa cuando los hijos cumplen 21 años? Cuando los hijos cumplen 21 años, ya entran dentro de una categoría independiente y ellos tendrían que manejar un proceso independiente. ¿Cómo se recupera la inversión? Ok, voy a tratar de responder esto sobre lo que yo creo que me quiere decir la pregunta. Ahí, ustedes están entrando en un negocio y ustedes podrían vender ese negocio el día de mañana si lo desean. Digamos que ustedes entraron a un negocio de teriyaki madness y en 5 años decidieron que ya tuvieron un cambio de estatus, no necesitan más, no quieren seguir no quieren seguir con el negocio porque necesitan el dinero para comprarse una casa. O sea, podrían mantener como un negocio pasivo. Tenemos muchos clientes que entran y lo mantienen como un negocio pasivo, pero digamos que no que quieren comprar algo con ese dinero, nosotros perfectamente podemos venderlo. Y lo hemos hecho. Y entonces, es una forma de que ustedes reciban su capital de vuelta y posiblemente con una plusvalía porque ya es un negocio que están dando y generando rentabilidad. Y más allá de eso, si es a través de las utilidades que generan, dependiendo de las utilidades, el tiempo que se genera. Lo interesante es que no me han hecho esa pregunta, pero la coloco. Esta unidad se debería estar abriendo 6, 8 meses después de ya hecha la inversión y ustedes empezarían a recibir utilidades, apenas ya empiezan a existir utilidades. Parte de lo que también se negoció es que se paguen las utilidades de forma trimestral. Entonces estarían recibiendo, digamos, se hacen cortos y de forma trimestral se estarían pagando. Me dicen que entraron tarde y el webinar lo vamos a ver. Sí, se va a montar en YouTube y se va a compartir con las personas que aquí están. Van a poder ver todo el webinar. Para
para un trámite legal migratorio, lo mejor es trabajar a través de un abogado, obviamente que es el que está en capacidad, nosotros no, pero podemos ponerlos en contacto con algún abogado de ser necesario. Tenemos relación con muchos abogados y muy buenos. El $1.000.000 que mencionas es en el negocio por sucursal, es correcto. Ese es el 1.1 millones, es promedio por restaurante. Ok, me volvieron a hacer un poco la pregunta, creo que la respondí sobre qué pasa si la E2 le eliminan. Un poco lo que les dije, lo más probable es que pase lo mismo que con Ecuador. Esto es un proyecto que puede ser de inversión sin visa. También me están preguntando si quisieran invertir y no necesariamente quieren la visa, perfectamente pueden hacerlo sin la visa. Okay, me preguntan otra vez sobre cuál es el margen descontando el operador, que fue lo que expliqué antes. El monto de los abogados para la visa de 2 está entre $15.000 y $20.000. Eso incluye ya todo lo que será el trámite completo, porque hay que hacer planes de negocio, hay una serie de cosas que tienen que ser incluidas dentro de la visa de 2, y el de la visa de B5 está entre, yo diría, $20 y $30.000. Y eso es o sea, para todo el núcleo familiar. Okay. Santiago, me haces una pregunta si la E2 puede buscar trabajo en los Estados Unidos en alguna empresa. El cónyuge puede. Entonces, la persona que está aplicando solamente puede trabajar en las inversiones que está realizando con la compañía que está haciendo el trámite de la visa. Entonces, puede que ustedes hagan que la compañía donde la que tú eres dueño, o digamos que tu pareja es la dueña, el cónyuge puede trabajar en cualquier otro lugar, no la persona que está aplicando la visa directamente. ¿Cuál es la duración del negocio? Pues estos son, eso es lo bonito de Estados Unidos y lo que me gusta de Estados Unidos, que o sea, eliminas esa volatilidad donde tienes que generar un margen inmenso porque no sabes si el negocio lo vas a tener en 5 años. Estos son negocios que pueden durar más de 20 años. Entonces, la duración del negocio es mientras funcione. Estamos en un segmento de comida fast casual, comida rápida, que puede estar por más de 20 años. ¿Sería el único dueño de la unidad? No. Estarías con otro inversionista porque no podrías cumplir con el monto completo de la unidad. Y nosotros, y ese es un rol, no entrar en tanto detalle de esto, pero nosotros como Globofran manejaríamos la relación entre los inversionistas y la franquicia de forma tal de darle fluidez y transparencia a todo el proceso de comunicación. Ok, a partir del proceso de la E2, los hijos pueden disfrutar legalmente asistir. En el momento que ustedes ya tengan la E2, sus hijos pueden, si viven aquí, perfectamente pueden asistir a un colegio público, a una escuela pública. Venta promedio mensual de los negocios, como les dije, yo diría que yo diría que fluctúa, pero estás hablando un poco más de $100.000 mensuales. Pero, o sea, hay meses que vas a vender más y eso es simplemente por la estacionalidad. Vas a tener con la inversión, vas a tener casi el 30% de participación, porque Teriyaki participa con 20%. Teriyaki es socio con otros inversionistas dentro del proyecto. Okay. ¿Quiénes aplican para la visa 2? ¿Matrimonios o pueden ser madres? Sí, son matrimonios e hijos menores de 21 años. O sea, ya padres tienen que ser directos, ya es directo. O sea, son casos independientes como hijos mayores de 21 años. Ok,
los venezolanos o brasileños no aplican a la visa E2. Cuando yo puse aquella gráfica donde ven que sale E2 y Venezuela, es porque si tienen un pasaporte español, un pasaporte italiano, colombiano, mexicano o argentino, sí podrían aplicar a la E2. Pero Venezuela no tiene un tratado de E2 con los Estados Unidos. Me hace una pregunta que no tengo la respuesta. La verdad es que me gustaría, es más una buena pregunta y no la había pensado, pero si los hijos podrían trabajar en una empresa diferente, yo sé que el cónyuge puede, pero no sé si los hijos pueden. Es una buena pregunta para los abogados. Ok, me preguntan, el tema es que me dicen si pueden ser más de dos dueños, esto con el fin de que la inversión sea menor. Pueden ser dos dueños, pero o sea, si es una inversión de 220.000, podrían entrar dos dueños y poner la mitad cada uno. El tema está en que no van a poder aplicar a la visa de dos, porque si no, no va a cumplir con la condición de marginalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo, el retorno se tiene que picar, el retorno eventual se tiene que picar en dos, eso que se pica en dos no va a ser suficiente para poder mantener una familia, y eso las autoridades migratorias lo van a ver como que no cumplen la condición de marginalidad. Si se hace solo como inversión y no se utiliza para la visa, sí podrían ser dos que entren en un cupo. Porque el que aplica la visa de dos no puede tener otra actividad dentro de los Estados Unidos? El que aplica directamente no, porque se supone que es un inversionista que está entrando para ejecutivamente ver el negocio. Puede que dentro de, como decía, que haga otras inversiones y pueda también evaluar esas otras inversiones. Pero sí se le da permiso de trabajo a su cónyuge. Si yo quisiera ser dueño único y operar sin intermediarios, sí se puede hacer. Estás hablando de inversiones que van a estar más o menos entre 500 y 660.000 dólares. Pero yo diría que estás más en los 600 arriba. ¿Cuánto tiempo puede estar legal con la E2? Puede estar más de 20 años con la E2. Hay personas que no quieren ir a la residencia y que se quieren quedar con la E2. Entonces, la E2 tiene renovaciones indefinidas. Dependiendo del país, te la renuevan cada cierto tiempo, pero puedes tener renovaciones indefinidas. El monto son 660.000. Si quieres entrar con Teriyaki solo, tenemos clientes que han hecho eso, que están evaluando ahorita y dicen, no, son 3 socios que entran de 220, dicen yo quiero entrar solo, coloco los 660 y entras de socio directamente con Teriyaki. En esos casos incluso hay un pequeño ahorro porque no va a requerir que haya un intermediario manejando la relación entre los 3 inversionistas. Pero bueno, es pequeño. Si inicias la visa cuando un hijo tiene menos de 21 años, se congela la edad o después pierde el derecho. Entonces, me están haciendo una cantidad de preguntas legales, espero poderlas contestar, pero no quiero que se tomen todo esto. Tengo conocimiento por tantos casos y tantos clientes y tantos abogados con los que trabajamos, pero no soy abogado y no quiero que piensen que todo lo que estoy diciendo aquí es perfecto, ¿sabes? Pero voy a tratar de responderlas porque no los quiero dejar al aire con esto. Una vez que cumple 21 años ya pierde, o sea, ya pierde no se congela, pierde la capacidad que lo cubre por la visa. Tendría que él hacer su propio proceso independiente. El retorno del que yo hablé del 6% es por la unidad o es por la inversionista. Es el retorno, yo diría que es sobre las ventas, sobre las ventas.
si es un 1.1 millón, descontándole toda la parte operativa, según el FDD y los costos que nosotros hemos estipulado de manejo, estarían sobre las ventas. Sería ese el 6-10% que pienso. Y me quiero hacer lo más conservador para no generar una expectativa innecesaria. Ok, creo que me volvieron a responder y respondí y acabo de responder lo mismo. Y el estimado de ventas brutas no puedo decir un estimado, lo que puedo decir lo que ha sido el histórico que está creciendo, y en el 2018 fue de 1.136 promedio. Hay unidades que han facturado más de 1.8 millones. Para brasileños y venezolanos, entonces solo EB5, en caso de querer una visa y no tener otra nacionalidad, es correcto. Por eso es que muchas veces hay otras nacionalidades que no saben digamos, no sé si la palabra es la suerte que tienen de poder tener ese tratado. Y lo que nos pasó mucho con clientes ecuatorianos que cuando se canceló el tratado corrían y trataban de hacerlo toda última hora y ya no se podía. Por eso el tema de planificación es tan importante. No se dejen, o sea, yo no haría algo cuando ya es de último minuto. Lo vivimos. Yo soy venezolano, tengo más de 14 años viviendo en los Estados Unidos y he vivido de primera mano la situación que ha pasado. Tengo mis padres viven en Venezuela. Tengo propiedades en Venezuela y he visto cómo mi propiedad ya no vale, cómo, o sea, las cosas van cambiando. Entonces, por eso yo arranqué la presentación colocando indicadores. Y cuando hay indicadores, hay una alta probabilidad en Latinoamérica que eso se convierta en un tema mucho más complejo eventual. Por eso cuando vemos clientes que se planifican con tiempo, de repente dirán, bueno, no, este no es el momento, espero 6 meses. De repente pasa algo en 6 meses que ya no te permite hacerlo. Por eso, si ustedes están aquí, es porque están conscientes de lo que está sucediendo. Y tengo muchos casos de mucha gente que llegó tarde y que ya no puede hacer nada. Por lo cual, yo siempre digo, el riesgo de no hacer nada es muy alto. Y más para personas que ya están conscientes y entendiendo hacia dónde van las cosas y lo que está sucediendo. Sí, Juan, sí, hay maneras de que operes el negocio, de hacerlo, y nos puedes contactar directo y te explicamos todo. Ok, Francisco, me hiciste una pregunta, es un caso más particular que con gusto te la respondo directamente luego. Un poco, Milena, me haces una pregunta otra vez sobre el 6%, repito, es el 6% de las ventas brutas, y luego eso se reparte entre los inversionistas. Y no quiero, repito, no quiero poner un número, porque por eso me quiero ir un poco más a lo que es el FDD y lo que está como FDD. Si la unidad hizo 1.1 millón y olvídense de este modelo, en el histórico están haciendo el 14.8%, no tengo el número ahorita, pero digamos que eso fueron $170,000, no sé. Entonces, se repartiría entre los socios. Creo que aquí a Luis le acabo de hacer ese análisis un poco. Ok, yo creo que con eso respondí la mayoría de las preguntas. Me pueden contactar en jorge@globofran.com y bueno, algunos de ustedes pidieron que sean contactados eventualmente, con gusto. Podemos ver casos más específicos, colocarlos con abogados, pero más allá de eso, estamos a la orden. Montaremos este seminario en YouTube, les haremos llegar. Y bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, espero que esto les haya servido. Hasta luego.